Hola, soy Rado González y voy a explicar el DIS secuencial. El DIS secuencial, sistema utilizado en motores con un número de cilindros impares o en motores con un cruce de válvulas prolongado. Cada cilindro dispone de una de tratamiento primario y otro secundario. Este sistema utiliza una bobina por cada cilindro, eliminando los cables de alta tensión. Estas bobinas, constando un arrollamiento primario y otro secundario, arrolladas sobre un núcleo. Un extremo del arrollamiento primario recibe corriente del contacto, mientras que el otro va al módulo de encendido. El secundario tiene un extremo conectado a la bujía, mientras que el otro extremo se deriva directamente a masa, teniendo una única chispa por cilindro al finalizar la compresión. Eh, Estas bobinas están refrigeradas por aire y disponen de un conector con 3 bornes: positivo 15, negativo 1 del primario y la masa del secundario. La salida de alta tensión es reconocible por sus dimensiones. Este sistema permite que únicamente el salto de chispa se produzca cuando finaliza la compresión, evitando la chispa en el escape, que podría inflamar la mezcla fresca en caso de tener el cruce de válvulas muy prolongado. Sensor de fase. En este tipo de montaje, en el que cada bobina va montada sobre su bujía, la UC necesita una señal de referencia que le permita reconocer el cilindro número 1 para poder sincronizar el orden de encendido, ya que la señal del PMS en el volante se utiliza para el cálculo de la ley del avance. Generalmente, esta señal de referencia del cilindro número 1 se suele obtener al enfrentarse un diente especial que se encuentra en el árbol de levas a un captador inductivo. El captador inductivo, situado en el árbol de levas, genera una señal alterna informando a la UC que el cilindro número 1 se encuentra en la fase de compresión. A partir de este momento, la UC, y en función de las revoluciones por minuto del motor, y interrumpirá la corriente del primario de cada bobina dependiendo del orden de encendido. La diferencia con el encendido de chispa perdida consiste en las bobinas y la señal de sincronismo que realiza la UC para que actúe según el orden de encendido. Existen algunos captadores de fase que en vez de tener un único tetón para saber que el cilindro 1 en compresión colocan 4, por ejemplo en un motor de 4 cilindros, y estos con diferencia de tamaño, con lo que la tensión será diferente y la UC reconocerá 1 a 1 el cilindro que está en compresión. Comprobación y diagnosis. Al accionar el contacto, comprobamos si le llega tensión de alimentación al borne 15 a cada una de las bobinas, entre masa y el borne 1 de bobinas, y debe de dar más o menos 12,8, 12,9. Y también comprobaremos entre masa y la entrada al módulo de potencia. También nos aseguraremos que el borne que deriva al secundario dispone de una buena masa. Si los positivos de bobina no se alimentan directamente de la llave de contacto,
y lo que realizan a través del relé de la bomba de gasolina del sistema de inyección. La comprobación de los positivos de las bobinas se realiza accionando el arranque para que la unidad de control del sistema active el relé de alimentación. Si necesitaríamos de la tensión de alimentación en los positivos de las bobinas, haremos un puente entre los bornes 30 y 87 del relé. Las bobinas las comprobaremos desconectándolas del circuito, que realizan las mismas comprobaciones de continuidad, aislamiento y cortocircuito. Las comprobaciones de continuidad y cortocircuito del primario las realizaremos entre el borne 1 y el 15. Y del secundario entre el borne de alta tensión y el borne de masa. El aislamiento de estas entre cualquiera de sus bornes y el propio núcleo. Como es lógico, los valores deben coincidir con los del fabricante. En los encendidos DIS secuencial es habitual encontrarnos con la fase final de potencia fuera de la unidad de control, con un módulo para cada dos bobinas. Estos módulos están formados por un transistor y reciben la señal de mando de unidad de control, el negativo de bobina y masa por la cual cierra circuito. Conectando el diodo LED o la sonda del osciloscopio entre el borne de señal de la etapa de potencia de cada una de las bobinas y masa, al accionar el arranque deberemos observar un parpadeo o la señal alveolada confirmando el funcionamiento de la UCE. Al recibir el módulo de potencia la señal de mando de la unidad de control, debe reaccionar conectando y desconectando la corriente primaria de la bobina. La comprobación la realizaremos en cada una de las bobinas, conectando el diodo LED al borne negativo de cada bobina. Al accionar el arranque debemos observar un parpadeo. Y si en alguna de las bobinas no se produjese la avería, estará en el pues estará en el módulo de potencia y se debe sustituir, obviamente. Al sensor de fase le realizaremos las mismas comprobaciones que a cualquier generador de impulsos por inducción: continuidad, aislamiento y cortocircuito.